Ahora, propiedad clave que nos dice acá, las líneas de E son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Y aquí, a ver, nos vamos a detener un poquito a analizar eso de las superficies equipotenciales. Entonces, mira, analicemos estos dibujos. Ya, igual está como extraño, ¿no? Como un poco raro aquí, ¿ya? Entonces, esto un poco, veamos el primer caso, que es lo que mencionamos. Si tenemos un campo constante, ¿cierto? Que va en la misma dirección y con un valor constante, entonces aquí vamos a tener nuestros potenciales. Todos estos potenciales van a tener el mismo valor. Todos estos de acá van a tener un valor distinto del otro, pero todos dentro de esa misma línea van a tener el mismo valor, porque se encuentran siempre perpendiculares a esa dirección. Mira, leamos la definición formal que nos está diciendo acá. El lugar geométrico de los puntos con un valor particular de B es una superficie equipotencial, la cual se representa en dos dimensiones por una curva y en tres por una superficie, ¿ya? Nosotros cuando nos movamos a través de una superficie equipotencial, vamos a tener que el potencial a través de toda esa línea va a ser el mismo siempre, ¿ya? Ya, esto es como extraño. Que tenemos, acá nos están haciendo unir como esto debería ser una partícula positiva, mientras que esta debería ser una partícula negativa. ¿Cómo sé yo que es positivo o negativo algo? Lo del positivo siempre sale hacia el exterior. Aquí está saliendo todo. Está saliendo. En cambio, el negativo apunta hacia él. ¿Ya? Ahora, esas líneas naranjas, ¿qué son? Son el campo eléctrico. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo como los equipotenciales? Los equipotenciales serían como esto que tenemos de acá. Estas líneas como celestes. Dentro de todas estas líneas celestes, nosotros tendríamos como un campo equipotencial. ¿Ya? Aquí lo mismo. Esta línea está apuntando así como radial. ¿Ya? Como allí, en todas estas direcciones. ¿Ya? Entonces, el equipotencial acá vendrían siendo como cada uno de estos círculos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo bien ahí? Ya, ¿qué más tenemos aquí? Nos dicen, en el caso anterior, dicen, si E es uniforme y el DS es paralelo al campo, entonces nosotros, ya esto lo hemos mencionado un montón de veces, que si nos estamos moviendo de manera paralela al campo, siempre y cuando sea constante, el diferencial de potencial va a ser menos E por D, que es como la distancia que nosotros avanzamos. ¿Ya? Dice, D es la distancia entre A y B medida a lo largo de la dirección del campo, siempre. ¿Ya? E apunta de mayor a menor potencial. ¿Ya? ¿Eso qué nos quiere decir aquí? Que si el delta B es menor que el delta A, si nos movemos con el campo. ¿Ya? O sea, a medida que nos estamos moviendo, estamos como disminuyendo nuestro potencial, siempre. ¿Ya? Si el delta B es menor a cero, si el desplazamiento va como a favor del E. Y como mencionamos anteriormente, el delta B va a aumentar si es que el desplazamiento va en contra del E. Acá las líneas de campo, ya las líneas del campo eléctrico siempre apuntan hacia el potencial decreciente. Recordemos, como que salen del positivo y siempre apuntan hacia el negativo, ¿ya? Ya. Y aquí dice, si un agente externo traslada Q de A a B a una velocidad constante, o sea, sin cambiar la energía cinética, ¿qué vamos a hacer nosotros? El W externo que va a ser igual a qué cosa? A Q por delta V. Y esto como que a veces es un poco extraño porque tenemos como W externo y W como interno, que es propio del cuerpo. Nosotros ya sabíamos el trabajo de campo, que es el trabajo que nosotros nos tomábamos ver como la partícula de un punto a otro, ¿ya? Decíamos que esto era menos Q por V, ¿ya? ¿Por qué este valor es contrario como al campo externo? Porque, a ver, si de cierta forma yo tengo un cuerpo, pensémoslo así. Yo lo que estoy haciendo es como, o pensémoslo como en un resorte. Me gusta verlo así.
Si yo estiro un resorte, ¿qué es lo que estoy haciendo con el resorte? Como que el resorte estaría ganando como energía potencial elástica, porque lo estoy tensionando, ¿ya? Entonces, el resorte gana energía, pero yo soy la persona que, entre comillas, le está administrando esa energía al resorte. Por lo tanto, yo como ente externo, ¿qué signo voy a tener? El signo contrario. De alguna forma, si el resorte ganó, yo le estoy entregando, por lo tanto yo estoy perdiendo. Yo vendría siendo como ese W externo. Por eso en este caso, el trabajo externo lo vamos a considerar siempre del signo contrario al trabajo de campo, ¿ya? El trabajo externo es como cuánto le cuesta al cuerpo, al agente externo, realizar ese trabajo, ¿ya? Em, bueno, ya con lo que ya habíamos visto, el campo eléctrico que sea conservativo, habíamos mencionado un montón esto, que es independiente de la trayectoria, recordemos. Solamente que nos importa, punto inicial, punto final, la línea que nos une, nada más. ¿Ya? Bueno, y la misma formación. Ya, y ahora entramos a un concepto un poquito más profundo. Veamos esto. Acá nos están diciendo que el campo, ¿qué va a ser el campo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta? ¿Qué era esto? El gradiente. ¿Qué era eso de cálculo 3? ¿Te acordás, no? ¿Qué quiere decir el gradiente? Ya, el gradiente, ya recordemos, el gradiente era, bueno, ¿cómo, o cómo se calculaba? Sí, como que derivamos con respecto a todas las variables, ¿ya? Eso era como el gradiente. ¿Y cuál era la interpretación del gradiente? El gradiente siempre nos daba la dirección de máximo crecimiento, ¿ya? La dirección de máximo crecimiento. ¿Y esa dirección hacia dónde apuntaba siempre? Siempre era como perpendicular al manto de la función que tú estabas analizando. No sé si esta era como tu función. El gradiente siempre iba a ser como perpendicular, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que ahora el campo nosotros también podemos representarlo como el gradiente, el menos gradiente del potencial eléctrico, ¿ya? Acá nos dice, el campo es la tasa de cambio espacial, o sea, el gradiente del potencial, ¿ya? Entonces analicemos esto con un poquito más de detalle. ¿Qué nos dice acá como significado físico del gradiente? Esto ya lo veníamos viendo como de cálculo 3. Es decir, que el gradiente de una función escalar es un vector, ojo con esto, nos da un vector que apunta en la dirección de máxima pendiente ascendente. ¿Ya? O sea, el valor que te dé un gradiente siempre va a ser el valor de máxima pendiente que estás encontrando en ese punto que estás analizando. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a la dirección? ¿Ya? O sea, la dirección hacia donde la función aumenta más rápidamente. Siempre nos va a dar hacia ese punto. ¿Qué otra cosa tenemos? Módulo. ¿Cuál es la interpretación que nosotros le damos al módulo de nuestro gradiente? Es la pendiente medida en esa dirección. La pendiente total, nosotros de alguna forma podemos asociarla como al módulo del gradiente. ¿Cuánto es esa pendiente? ¿Qué tanto es esa tasa de cambio que nos está dando? ¿Ya? Y lo otro, que lo mencionamos hace poco, siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel, a las curvas o superficies. No sé, si nosotros estamos analizando este punto que tenemos acá, hacia allá debería montar el gradiente. Allí, hacia acá, allí, hacia allá. Entre comillas, hay que entender de que siempre va a ser perpendicular a la superficie que nosotros estemos analizando, ¿ya? El gradiente dice entonces apunta cuesta arriba, o sea, en la dirección siempre de máximo crecimiento, ¿ya? Bueno, aquí nos volvemos un poquito más al análisis matemático. Recordar que cuando nosotros estemos analizando gradiente, el gradiente nosotros si lo estamos analizando con respecto a tres dimensiones, sería calcular la integral, perdón, la derivada parcial con respecto a nuestra función, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y cada uno de esos valores asociarlo a su coordenada respectiva. ¿Ya? Bueno, y aquí nos metemos un poquito más en la definición de lo que es la derivada parcial, pero recordar que una derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x,
quiere decir que solamente estamos midiendo el cambio con respecto a X y todas las demás variables las vamos a dejar de lado. ¿Ya? No voy a ahondar mucho en esto porque tiene un propósito más de cálculo 3. ¿Ya? Eh, bueno, ¿y qué más nos dice? Diferencial de una función. Bueno, al final, como lo que nos tratan de explicar acá es cómo nosotros, de alguna forma, el diferencial lo podríamos relacionar como con el campo. Aquí nos dan un poco como la derivación de esto, pero quiero que nos quedemos con esto. Que al final es lo que nos mencionaba al principio. El campo nosotros lo vamos a calcular como el menos gradiente de nuestro potencial, de nuestra función potencial. ¿Ya? Entonces, cuando nos den como alguna función, en este caso como potencial, nosotros si sacamos el gradiente de esto, podríamos eventualmente obtener nuestro campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, acá nos están dando algunas interpretaciones. Por ejemplo, el vector delta V define la manera en que se dirige esto y en ese caso sería el sentido creciente de V, ¿ya? Ahora, el signo menos, ¿qué es lo que estaría diciendo? Estaría invirtiendo como esa dirección, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué sería este? Está dirigido siempre a una región de una región de mayor potencial hacia una región de menor potencial. Por eso recordemos que siempre nosotros comentamos que el potencial eléctrico se dirige hacia la zona con menor potencial, siempre decreciente. Por eso es necesario que nosotros le coloquemos el signo menos, ¿ya? Porque en vez de que sea creciente, nosotros necesitamos que sea decreciente, por eso el menos, para que apunte como hacia la dirección de menor crecimiento, por así decirlo, o de máximo decrecimiento, por así decirlo, ¿ya? Entonces, como conclusión, el campo eléctrico siempre va a apuntar cuesta abajo del potencial, ¿ya?